De nuevo nos encontramos aquí, de nuevo con Manuel. Sí. A Santiago le mandamos un saludo, que en las 2 últimas semanas no ha podido acompañarnos. Es un hombre bastante comprometido. Saludos, Ramón. Gracias, Jordi. Y retomamos el tema del Apocalipsis, donde nos quedamos, pero yo antes quería introducir, porque durante la semana yo he estado recordando las últimas palabras con las que cerramos el episodio anterior, y con alguna lectura que estoy llevando a cabo últimamente, era el tema, hablaba de la persecución de Domiciano, y cómo en el fondo todo lo que busca, tanto Domiciano, los emperadores anteriores, como también Antíoco Epífanes, desde el lado griego, han buscado el imperialismo como modo de control, y la religión puede ser un inconveniente, una piedra en el zapato para esos imperialismos. O la diversidad de religiones. Exacto, la diversidad de religiones. Como el gnosticismo, como religión pagana, ha afectado o ha sido usada por estos imperialismos para unificar el imperio. Sí, esto es normal. En un imperio, por ejemplo, el imperio romano, que abarcaba tantos pueblos y tantas razas distintas, tiene que haber algún elemento aglutinador, algo que los unifique. Y ese elemento aglutinador de alguna forma, es la religión. Por eso el intento de unificar todas las religiones. En el mundo pagano no hay ningún problema, porque todo el mundo tiene cabida en el panteón. De hecho, en Roma estaba el panteón, donde estaban todos los dioses de todos los pueblos, y cada uno podía practicar su culto especial, su religión, con tal de que todo el mundo reconociera el papel central y la importancia del imperio y del emperador. Esto se concretizaba en el culto al emperador. Todo el mundo, con eso no había ningún problema. Ahora bien, eso en un mundo pagano no hay ningún problema, porque un dios más o menos no importa. Pero sí para el cristiano, porque el cristiano no puede aceptar solamente hay un dios y solamente hay un señor. Por eso el grito de los cristianos era: el César no es señor, Christos Kyrios, Cristo es el Señor, no el César. Y esta reivindicación de la verdad frente a un mundo relativista como era el mundo pagano, eso es lo que enfrenta la Iglesia con el mundo, con el imperio en aquel momento. Por eso yo entiendo que hay que ir con cuidado con ciertos o malentendidos ecumenismos que al final pueden quitarle la esencia a la religión. Todo está bien, cada uno lo suyo, hagan sus cosas en privado, mientras respeten. O sea, el quitarle la esencia a todas las religiones, pretendiendo que pueden estar como algo privado, en comunión, particular. Exacto, siempre y cuando, lo cual indica que hay una autoridad superior a ellas, que es la que organiza y pone la paz. Pero esa es la realidad de hoy en día. Sí, la contienda de todo imperialismo. En este momento nosotros estamos viviendo una época imperialista, absolutista, que es el nuevo orden mundial, donde hay un pensamiento único que todo el mundo tiene que seguir. Si la religión se deja, tú puedes seguir la religión mientras que sea algo particular, encerrar en las sacristías, mientras no te manifiestes públicamente y reconozcas el pensamiento único. De forma que aquel que se salga de la alforja, o aquel que no esté de acuerdo con ese pensamiento único, entonces es considerado como algo enemigo, como algo que hay que eliminar, que hay que erradicar. Es lo que ocurría durante el Imperio Romano, durante los siglos de persecución que tuvo la Iglesia dentro de este concepto imperialista, y es lo que está pasando también en estos momentos. Exactamente igual, no hay nada nuevo bajo el sol. Porque las bestias, iremos viendo, se van regenerando una tras otra. De forma que lo que estamos viviendo en este momento es muy similar a lo que vivía la Iglesia en el final del siglo I, que es lo que nos relata el libro del Apocalipsis. Un poco por relacionarlo, esto está en línea con la supuesta conversión de Constantino, sí. Poniendo a
a la religión oficial, pero en el fondo como un método de usarla para la coinonía. Sí, lo que hace Constantino es se da cuenta de que el cristianismo es la fuerza, digamos, emergente, y por tanto lo que hace es usarla, utilizarla, imponiéndola. No la impone, de hecho, quien impone el cristianismo con religión oficial fue Teodosio, bastante más tarde, pero ya lo pone como, digamos... La oficializa. La oficializa de alguna forma, siempre que la controla él. De hecho, es el problema que tiene la Iglesia, que ha tenido la Iglesia en la parte oriental, es el cesaropapismo, es decir, que los emperadores eran de alguna forma los que querían manejar y controlar la Iglesia, que es también propio de todo imperialismo, que es lo que también ocurre en este momento. El sistema, el nuevo orden mundial está de acuerdo en permitir que tú sigas con tus creencias con tal de que él las controle. Estaba leyendo hace poco que la Segunda República Española, hablo en los años, principios de los 30, las congregaciones, hubo un decreto ley por el cual las congregaciones que tuvieran, aparte de los 3 votos que tiene toda congregación, tuvieran un cuarto voto, que era el de obediencia a alguien fuera del Estado. Una autoridad civil. No, eran disueltas. Eran disueltas, sí. Eran disueltas esas congregaciones. Como los jesuitas, que tenían el voto de obediencia al Papa. Exacto. Bien, entonces vamos a ver que el Apocalipsis es un libro de máxima actualidad porque refleja lo que estamos viviendo en este momento. Así que vamos a entrar ya un poco en materia. Adelante. En primer lugar, comienza el Apocalipsis con, dice, Apocalipsis, revelación de nuestro Señor Jesucristo. Llamo yo que Apocalipsis significa revelación de algo que está oculto y que ahora se desvela, que no es para satisfacer curiosidades, sino para confortar, sostener y animar a los creyentes, entreviéndoles el misterio de lo que están viviendo en este momento. Por tanto, es una buena nueva y como tal no puede ser conocida por la reflexión o la especulación, sino que llega a nosotros a través de la revelación. ¿Quién es el que hace esta revelación? Esta revelación la hace revelación de Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que revela? Puede ser Jesucristo o puede ser Dios. ¿Por qué revelación de Jesucristo? Porque en Jesucristo se da la doble condición de Dios y de hombre. De forma que la revelación la hace Jesucristo, pero es revelación sobre Él mismo. O sea, es Jesucristo mismo que se revela, Él mismo, digamos, Él se revela a sí mismo, porque Él es la palabra clave que Dios quiere transmitir a todos los hombres. Aunque, evidentemente, el autor último de la revelación es Dios. Él es todo y Él tiene conocimiento de todo. De forma que todo pertenece al Padre y el Hijo es su intérprete autorizado, porque lo ha puesto todo en sus manos. Como dirá por ejemplo, los evangelios, dirá, el Padre lo ha puesto todo en mis manos. De forma que Jesucristo es el intérprete auténtico del Padre, auténtico de Dios. Por tanto, la revelación es una revelación, digamos, de Jesucristo, hecha por el mismo Jesucristo sobre sí mismo, sobre Él mismo. Es una revelación que Él da a su Iglesia. Tenemos que tener en cuenta que si la historia de la humanidad está determinada desde sus orígenes por el rechazo de la oferta de comunión con Dios, y al mismo tiempo por la omnipresencia de su amor, que culmina con la entrega de Cristo, la explicación de la misma solamente puede hacerse a través del misterio pascual. Ya hemos dicho que el misterio pascual es la clave interpretativa de toda la historia, de toda la realidad. Porque, ¿qué es esta realidad? El mundo. Ya hablamos en los primeros capítulos que la creación tiene como objeto el intento de comunicación de Dios al hombre. Dios que quiere entrar en comunión con el hombre porque quiere hacerle partícipe de su misma vida, de su misma naturaleza. Pero desde el comienzo el hombre ha rechazado esta oferta. Y por tanto ha provocado la ruptura de la comunión con Dios y con ello la aparición del pecado y de la muerte. Por tanto, ahora entonces se explica por qué, como dijimos en el episodio anterior, que todo el misterio pascual, todos nosotros venimos de Dios, tenemos una visión que complica en esta tierra, volvemos a Dios. Pero dado que esta historia se da en un mundo que ha roto la comunión con Dios, esta revelación solamente puede darse a través de la cruz y por tanto a través del misterio pascual de Jesucristo, que es también el misterio pascual de todos y cada uno de nosotros. Pues nosotros somos cristianos en la medida en que participamos de la Pascua de Cristo.
De forma que este libro nos va a hablar de nuestra propia realidad, de qué somos nosotros y cuál es nuestra misión aquí en la Tierra, al mismo tiempo que toda la realidad universal. Entonces, esa es la revelación de Jesucristo. Esta revelación, dice, está destinada a los siervos de Dios. ¿Qué significa esto? Que se está especificando a quiénes va dirigida esta palabra, que es aquellos que siguen el mandato de Cristo. Por tanto, esta revelación no es para el gran público, ni para alimentar la curiosidad de las gentes, sino que es una especie de manual interno, digamos así, para orientar y, llegado el caso, exhortar, corregir, consolar y animar a la Iglesia que está metida en los avatares de la historia, que necesita una ayuda para descifrar el significado del tiempo que media entre la resurrección de Cristo y su segunda venida. Tanto es, digamos, una revelación que se dirige a los siervos de Dios, tanto que se dirige a los creyentes. Eso en cuanto al motivo. ¿Y cuál es el contenido de la revelación? Mira, aquello que ha de suceder pronto. De esto es la revelación de Jesucristo acerca de aquello que va a suceder pronto. Porque la marcha general de la historia ya está fijada ya por Dios. Él le ha dado origen con su acto creador y la llevará a su término en el tiempo prefijado en la segunda venida de Cristo. Y nada ni nadie puede alterar este destino divino que ha de cumplirse necesariamente. Claro, que este proyecto de comunión con Dios puede verse favorecido en la medida en que el hombre se responde a la oferta de amor de Dios, o puede ser, digamos, obstaculizado en la medida en que el hombre se aparta de esta comunión. Por eso esta historia será una historia conflictiva, porque se da esta doble dimensión. Entonces, ¿qué significa lo que ha de suceder pronto? Esta expresión indica en la literatura apocalíptica los acontecimientos que han de suceder para poner de manifiesto el plan de Dios, lo que va a manifestar lo que es el plan de Dios. De hecho, más adelante, al final del libro, en el capítulo 22... Los preparativos. Sí, lo que no son los preparativos, sino lo que va a hacer Dios. O sea, lo que nos está diciendo, lo que Dios está realizando ya en la historia. De hecho, al final... Pero que precede a la manifestación de lo que va a suceder. Bueno, es que lo que va a suceder ya está especificado. Todo lo que va a suceder es lo que estamos viendo en este momento, que es el misterio pascual. Es decir, nosotros, la clave de toda la realidad humana es la Pascua de Cristo. Venimos, como os hemos dicho al principio, venimos de Dios, tenemos una misión que cumplir aquí, que es una misión que aparecerá en contradicción porque es un mundo de pecado, y volvemos a Dios. Esto es todo es lo que sucede en toda nuestra historia y en la historia personal de cada persona, y lo que sucede en el mundo. Por eso, el hecho, por ejemplo, de que la Iglesia esté siendo rechazada, esté siendo perseguida, está dentro de este misterio pascual. Y sabemos cuál es el final de este misterio pascual. El final es la resurrección, pasando por la cruz, pero es la resurrección. Tanto nos está explicando, y lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó en la Pascua de Cristo. Digamos, salvando las circunstancias. De hecho, al final del libro, en el capítulo 22, aparecerá de nuevo la fórmula lo que ha de suceder pronto. Es una inclusión semítica que abarca todo el libro y, por tanto, garantiza la realización de cuanto se contiene en él. La Jerusalén celeste. Es decir, qué es lo que va a suceder pronto al principio y lo que va a suceder pronto al final indica que esto va a suceder. Lo que el plan de Dios se va a cumplir. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que es la venida y el triunfo de Cristo. Esto es lo que está sucediendo y lo que está acaeciendo en todo momento. En este momento, lo que estamos celebrando es la victoria de Cristo. Ciertamente que aparentemente puede parecer que Cristo ha fracasado. Tanta gente se está alejando de la fe y está renegando de él. Sin embargo, todo lo contrario, estamos viviendo el misterio pascual que pasa a través de la cruz, pero la victoria es ya no que va a ser conseguida, ya ha sido conseguida por Jesucristo. De hecho, veremos cómo es la historia vista, por tanto, desde su clave interpretativa. Dios, que se ha encarnado en Cristo, que ha sido entregado, muerto y resucitado, que es vencedor de la muerte, que viene con poder para restaurar todas las cosas. Es, por tanto, la historia de todos aquellos a los que viene, que le pertenecen y aguardan con impaciencia, como novias heridas de amor, el retorno del esposo.
que ha ido a preparar un lugar junto a sí. Tanto este libro habla de la historia de Cristo y de nuestra historia. Tanto esto lo que, por tanto, el Apocalipsis elabora una teología de la historia a la luz de Cristo y de la Iglesia. Aquel como razón de todo, Cristo la razón de todo, y esta la Iglesia como manifestación de Dios en la historia. Y es la que le confiere todo su sentido. De forma que la historia de la humanidad no tendría sentido sin la Pascua de Cristo. Bueno, padre, yo le voy a decir algo. Todos los que nos están oyendo, nosotros, yo mismo, el hombre que está pasando por la calle ahora, el que está trabajando, vive en un escenario pequeño, privado, se levanta por la mañana, desayuna, va a trabajar. Su rutina. Sí. ¿Cómo se le dice a este hombre, mira, que tú estás en medio de una batalla cósmica? Es así. Es así. Porque su batalla es muy particular. Es lo que representa el icono que está en el libro. ¿Te acuerdas? Del juicio universal. Bueno, aquí hay un icono que parte en la portada. El hombre atado a la columna. El juicio universal, es el hombre atado a la columna. Exacto, es el hombre que dice, como en los días de Noé, hacían lo que tenían que hacer, comían, bebían, trabajaban, se casaban. Y no se enteraban. No hacían nada malo. No hacían nada malo, ¿no? Y alrededor está pasando una lucha ¿cómo? Dramática. O sea, ¿cómo se le explica a mí? Porque yo también vivo en esta, en esta circunstancia particular y privada de mi vida, con mis problemitas, mis cosas que tengo que hacer. Lo que me hace sufrir, lo que me gusta, lo que yo proyecto. ¿Cómo se explica a esta generación? Abre los ojos, que estamos en un escenario mucho más grande. Pues hay que decirlo, porque esa es la realidad. Bueno. Sí, pero... pero todavía, me voy más lejos, todavía lo que tenemos es cierta iluminación, vamos a decir. Para verlo así, desde ese contexto, o sea, cuando yo veo el cielo abierto y un caballo blanco, el que lo monta lleva un manto, etcétera, etcétera, sus ojos son llamas de fuego y en su boca uno se marea. No, porque además, cuando tú lo dices, te dirán... Tú sí eres apocalíptico. Exacto. Pero vamos paso a paso. ¿Cómo uno aterriza una cosa así a su realidad? Un caballo blanco con un... Porque a mí tú has nacido, has vino a este mundo. Sí. ¿Alguien te pidió permiso para venir a este mundo? No. Es Dios quien te ha dado el ser. ¿Y por qué Dios te ha dado el ser? Claro, ahí podemos... que el problema en el fondo está si queremos o no queremos. Porque todos queremos. Unos creen que Dios, todo esto tiene una razón de ser, porque Dios es el que nos ha creado. Otros creen que esto es una tontería y es lo demás. Bueno, pero es cuestión de fe. Ahora bien, hay que ver cuál es el escenario más, digamos así, más aceptable. Que esto tenga un sentido, tenga una razón, que nosotros seamos objeto de amor y estemos llevados por el amor, o bien que esto sea algo que no tiene ningún sentido, que esto es, vinimos aquí por casualidad, que vamos a vivir 4 días, luego nos vamos a morir y todo se acabó. Un barco quieto en medio del océano. En el océano, sí, que no sabe dónde va. No sabe dónde va porque no hay puerto de salida ni hay puerto de llegada. Está dando vueltas. Es una imagen muy significativa. Un barco está dando vueltas en el océano. No hay tierra donde arribar. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace en este barco? Pues mira, tienen que entretenerse de alguna manera. Hay algunos que se dedican a averiguar el funcionamiento del barco, cuántos nudos desarrolla, cuándo potencia tal, cuándo etcétera. Eso digamos los científicos. Hay otros que se dedican pues, a realizar un poco la vida. Vamos a hacer competiciones para jugar a mus o a domino o lo que sea, para entretenernos, porque si no esto, ¿qué estamos haciendo aquí? Y hay algunos que mirarán al horizonte intentando decir, tiene que haber una explicación. Sí, pero no ven nada. No ven nada. Y hay otros que finalmente no aguantan más y simplemente se tiran por la borda. Esta es la realidad del mundo sin Dios. Pero afortunadamente nosotros creemos y estamos seguros de que es la verdad, de que este mundo tiene una razón de ser, que este mundo está sostenido por el amor de Dios. Y esto es lo que nos está hablando justamente el Apocalipsis. Está hablando de esta realidad.
y que por tanto nuestra existencia, la nuestra concreta, la de don Antonio, la de doña María, es una historia que está llevada por Dios y que tiene una dimensión trascendente y universal, que cada vida humana es fundamental, y cada vida humana tiene un valor infinito porque lo está llevando por Dios, y está llevando por Dios a esta realización pascual, porque hemos venido de Dios y volvemos a Él, para que Él nos llene con su gracia y nos haga partícipes de su misma existencia. Ya hemos hablado mucho de esto, que Dios, que nos ama, quiere que nosotros seamos uno con Él, porque somos amados de Él. Y por tanto esta es la realidad, que a nuestro alrededor se está dando una dimensión, una batalla cósmica en la que estamos todos implicados, seamos conscientes o no seamos conscientes de ello. Y esto es lo que importa que nosotros conozcamos. Para poder entender qué es lo que nos está pasando, por eso tenemos que entrar dentro de esta dimensión cósmica de la historia, que es lo que nos intenta explicar este libro, que nos da la clave para poder entender la historia. Ya hemos dicho, la nuestra particular y la del mundo en general. Bueno, pues tenemos un trabajo que hacer. Mucho. Claro, todo es un proyecto divino. O sea, Dios lleva adelante, la última palabra tiene Dios. Y es el que el que lleva la historia y la llevará a la consumación según su destino, según su proyecto. Y aunque este proyecto, según nuestra perspectiva humana, parece dilatarse en el tiempo, desde la visión de Dios todo sucede con urgencia y con prontitud. Por eso lo que ha de suceder pronto, porque desde el punto de vista de Dios todo es pronto. Por tanto, vengo pronto. Sí, vengo pronto. Bueno, para nosotros, para nuestra vida particular, ese pronto es pronto. ¿Cuándo puede ser? ¿80, 90 años o menos? Sí. Dios vendrá pronto para cada uno de nosotros en particular. Para la humanidad en general, eso Él sabrá cuándo lo tiene previsto. Pero, por tanto, Juan lo que nos quiere explicar es lo que va a suceder pronto, cuál es el destino de Dios sobre la historia del mundo y la historia de la humanidad y nuestra historia particular. Esto es lo que nos va a explicar este libro. Luego, quien recibe esta revelación, digamos, es Juan, que se designa a sí mismo como siervo de Dios y testigo de Jesucristo, y por tanto hermano de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y su testimonio es válido desde el momento que reposa en la cadena de transmisión de este mismo mensaje. ¿De dónde procede este mensaje? Procede de Dios, que se lo concede a Jesucristo, que es el testigo fiel y el intérprete del Padre. Y por medio de un ángel llega a Juan, que lo da a conocer y que da a conocer a todos nosotros lo que él ha visto y oído. Tanto hay una transmisión que viene desde Dios hasta nosotros a través de Juan. Este es, por tanto, el título del libro, Revelación de Jesucristo, transmitido a los siervos de Dios por medio de Juan. Y el título concluye con una bienaventuranza, la primera de las 7 que aparecerán a lo largo de todo el libro, y que se corresponde casi exactamente con la última, de forma que importante que la primera y la última palabra del autor no es de temor o amenaza, sino una promesa de felicidad. Dichosos aquellos que escuchan las palabras de este libro. Y por tanto es una promesa de felicidad. Comienza el libro con una bienaventuranza y termina con una otra bienaventuranza, que viene a ser la misma, con palabras muy similares, tanto la primera como la última. Por tanto, son dichosos el que lee y los que escuchan estas palabras proféticas y las guardan, porque el tiempo está cerca. Tanto es importante leer estas palabras, guardarlas, acoger esta palabra, porque la realización de esta palabra está cerca, se va a dar en el curso de nuestra historia concreta. Tanto, el libro parece estar pensado, además, para ser proclamado en un acto de culto, como una especie de asamblea cristiana. Por tanto, parece como una especie de asamblea cristiana en la que se proclama esta palabra. De forma que el Apocalipsis aparentemente está diseñado para ser proclamado. De hecho, veremos que toda la estructura se desarrolla dentro de una celebración litúrgica. Como un ritual. Como un ritual. Una acción litúrgica, es una acción eucarística. De hecho, el hecho de que el libro tiene un carácter litúrgico queda también remarcado
por el camino que sigue la palabra, que viene desde Dios hasta nosotros. Todo este proceso que va llevando. Tanto no es una reunión popular en la que cada uno opina lo que le parece, lo que deja de parecer, ¿no? Sino que es una palabra que viene directamente de Dios hasta nosotros. Por tanto, el que lee y los que escuchan pertenecen a la misma asamblea litúrgica y constituyen una comunidad de hermanos. Tanto este libro se tiene que proclamar en una asamblea litúrgica y desde el concepto de una asamblea que está dispuesta a acoger la palabra de Dios. Por tanto, el mensaje está dirigido a la Iglesia, a aquellos que escuchan y guardan la palabra. Importante el verbo guardar. El verbo guardar en la teología juánica, de la escuela juánica, de que hablamos en el episodio anterior, es muy importante. ¿Qué es guardar? Guardar es sinónimo de creer y se refiere a todos aquellos que, como la tierra mullida, acogen, comprenden, aceptan la palabra y dentro de ellas fructifica. Es como la tierra, la parábola del sembrador, la tierra blanda, mullida, que acoge la palabra y en ella fructifica. Pero recordemos que esta tierra mullida es mullida porque ha sido arada, o sea, porque ha sido probada. Solamente a través de la prueba es que cuando uno está preparado, dispuesto a recibir y acoger esta palabra. Y por tanto, esto es un poco lo que significa esta revelación. Importante que es necesario escuchar y guardar, porque el tiempo está cerca. Este es uno de los casos en los que no deberíamos, por ejemplo, traducir las palabras, porque en griego es original no lo mismo cronos, tiempo, que kairos, momento. Tiempo cronos indica la historia en su desarrollo, mientras que momento, kairos, es la fracción de tiempo en la que Dios se hace presente, que es el momento oportuno en el que interviene y transforma la historia de los hombres en historia de salvación. Así que mientras tiempo, cronos en griego, es una realidad humana, aparece 4 veces en el libro del Apocalipsis. La palabra cronos aparece 4 veces, mientras que kairos, momento, aparece 7 veces. Tanto muestra la presencia de Dios de la alianza en medio de la historia. Tanto es importante, repito, porque a veces es mejor no traducir los textos originales, porque en el original donde se ve todos los matices importantes. Se puede interpretar también como el 7 es la plenitud, de que el kairos, o sea, la gracia es siempre permanente, está abierta siempre. Está siempre abierto, sí. Y kairos es un término, por tanto, dice que Dios siempre estará presente. El momento oportuno en el que el hombre puede escuchar y puede acoger esta salvación se da en todo momento. De hecho, por tanto, ¿cuál es el significado? Es muy claro. Que Dios está presente en medio de la historia y la salvación ya está consumada, ya Cristo ya ha vencido, pero es necesario recibirla en la paciencia de Dios. Ahora hace falta que cada uno de nosotros reciban esta salvación. El momento de Dios ya ha llegado, pero es vivido en un tiempo doloroso, porque repito, estamos en un mundo dominado por el pecado. Esto es, por tanto, el significado que tiene esta palabra que es llevada a nosotros. Por tanto, el momento de Dios, su kairos, es siempre actual, es ahora, cuando hay que acogerlo. No puede decir, mañana me convertiré o mañana la acogeré, no, es ahora, porque es el tiempo oportuno, porque puede ser que esta oportunidad no se te presente en otro momento. Es el momento apropiado, ahora justamente en este momento, es cuando hay que acogerlo. Todo da la imagen de que este es un texto para la celebración litúrgica y leído dentro de una asamblea cristiana, pero además todo da la sensación de que esta asamblea está en una situación de persecución. Exactamente. O sea, está diciendo, ánimo, este es el momento, y todo lo que os está sucediendo tenía que suceder y está dentro del plan de Dios. Es que cuando la Iglesia no ha estado en tiempo de persecución, puede haber habido momentos más fuertes o menos fuertes, pero la Iglesia, ya lo ha dicho el mismo Jesucristo, yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso el mundo os aborrece, porque no sois del mundo, no pertenecéis al mundo, por eso siempre habrá una contradicción entre el mundo y la Iglesia. Pero parecería que, no sé, mirando un poquito los 20 siglos de historia de la Iglesia, parecería que ha habido 3 primeros siglos de iglesia minoritaria perseguida y luego todo un tiempo de cristiandad, donde la Iglesia ha gozado
y como que ahora estaríamos Pero, entrando de nuevo pero en el tiempo de una iglesia minoritaria. Y perseguida, sí. Pero en ese tiempo, digamos, de cristiandad no ha sido todo muy pacífico, ni mucho menos. Recordemos, por ejemplo, el hecho de las investiduras, donde los emperadores supuestamente cristianos querían controlar y dominar la iglesia, etcétera. Y todas la reforma protestante, en fin, todas estas cosas. Las guerras religiosas. Nunca ha habido un momento, digamos, de que la iglesia haya estado en total sintonía, o el mundo en total sintonía con la iglesia, ¿no? Siempre ha habido esta oposición, esta diversidad, y esta diversidad es normal. Pero sí que es cierto que ahora se vislumbra un futuro no de cristiandad, sino de iglesia minoritaria. Bueno, perseguida. hay que tener presente que la verdadera iglesia perseguida a tiempo de la persecución es el momento presente, ¿eh? No es el de los tres primeros siglos. De hecho, estadísticamente, el 70% de todos los mártires que ha habido, hablamos de martirio cruento, se ha dado en este tiempo, entre el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, el 70% de los mártires. Y podemos hablar, cada día nos distraemos con persecuciones o con noticias. Por ejemplo, el otro día en Nigeria, en las fiestas pascuales, no sé si son 30 cristianos han sido asesinados, etcétera, etcétera. O sea, constantemente el cristianismo es la religión más perseguida, con mucho, en estos momentos. Y todos los días hay mártires. Y mártires me refiero a mártires físicos. Y donde no hay martirio físico, por ejemplo en nuestro occidente, hay otro tipo de martirio. Hay una persecución tipo, si quieres, más ideológico, más solapado, pero persecución a fin de cuentas. O sea que estamos en un buen momento histórico en el que el Apocalipsis se nos aplica perfectamente. Que se diga, como anillo son al los que dedo. vienen de la gran tribulación. Ajá. Ahí se cumple. Por eso es tan importante conocer este libro. Sí. Bien, por tanto, esto solamente es el saludo. Es la presentación. Después de la media viene un saludo en el que como ocurre, de hecho, también la Apocalipsis puede considerar como una especie de carta, que hay un saludo inicial y luego hay una despedida. En este saludo, por eso tiene todas las características de una carta, en la que al principio se indica el remitente, la dirección y los destinatarios. Juan a las 7 iglesias de Asia. Y al final se concluye con un saludo, el capítulo 22, versículo 21, que concluye con un saludo, que ya veremos en su momento. Uh-huh. Y dado que las cartas solían ser leídas en las asambleas litúrgicas, tenemos un indicio más del propósito del autor. El texto, por tanto, parece inspirarse en una celebración litúrgica, con el saludo del presidente y la respuesta de la asamblea. Bien, después del saludo del remitente a las iglesias de Asia, el texto se presenta en figura concéntrica. De hecho, el versículo 4b está en relación con el 8, el 5a con el 7b y el 5b con el 6b y 7a, quedando en el centro el 6a, en el que se pone de relieve el fruto del amor de Cristo, que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Por eso este saludo comienza y termina con la presentación divina a través de sus atributos. De hecho, Dios Padre aparece al principio y al final, resumiendo todo en sí mismo. Todo está resumido en Dios. Además, se recalca el papel de Cristo, al que primero se le muestra como el que es en sí mismo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Luego iremos viendo el significado de cada uno de estos títulos. Testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Después, lo que es Cristo para la Iglesia, que es aquel que nos ama, que nos ha lavado con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Y por último, en relación con todos los pueblos de la tierra. Todo ojo le verá y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Esto por tanto lo que aparece en este saludo, donde se hace notar como en el centro del obrar de Dios se halla el eterno presente del amor de Cristo, aquel que nos ama. ¿Quién es Cristo? Aquel que nos ama. Y también, como toda carta, el texto empieza poniendo el nombre del remitente y la dirección. La cuestión ahora es, ¿quién es este Juan? Ya hemos hablado un poco, hablamos la otra vez sobre quién era este Juan. No sabemos exactamente el nombre del autor, pero que pertenece a lo que llamamos esta escuela joánica, que lo importante es que
toda la comunidad, que de alguna forma está presente detrás de este texto, aunque sea una persona concreta la que lo haya redactado. ¿Y con el remitente a quién va dirigida? Está dirigida a las 7 iglesias de Asia. O sea, ya estamos en el primer... No, todavía no, estamos todavía en el saludo. No es el primer septenario. Nos diga quién va dirigido. De hecho, ¿por qué 7? Dado el valor simbólico del número 7, se dedica en realidad a toda la Iglesia universal. Es una carta que se dice que viene desde Jesucristo, es decir, desde Dios Padre, a través de Jesucristo, a través del vidente, a toda la Iglesia universal. La Iglesia de entonces y la Iglesia de ahora. Tanto esta palabra es una palabra que se dedica a nosotros, en este momento. Bien, por tanto, es el remitente. Luego sigue el saludo, dice, gracia y paz. Gracia y paz, que es propio de la literatura cristiana. De hecho, en la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento de San Pablo aparece este saludo. Se trata, por tanto, del equivalente a la gracia griega, gracia, y al hebreo shalom, paz. En el Apocalipsis, charis, gracia, designa el don de Cristo a la Iglesia con el que se cierra el mensaje dirigido a ella. Por lo que el deseo de gracia y paz que se expresa al principio de la carta no es un simple saludo, sino que es la expresión de la bendición de Dios que todo lo engloba y se manifiesta en todos y cada uno de los avatares de la historia humana. Y puesto que todo es gracia, el cristiano es invitado a vivir en la gracia y la paz de Dios. Tanto nos está invitando a poder vivir sabiendo que todo es gracia, que todo viene de Dios y que podemos vivir en la paz. De hecho, el cristiano es aquel que puede vivir en paz incluso en medio de los avatares de la historia. No es casualidad que Jesucristo... De la persecución. Sí, evidentemente. No es casualidad que Jesucristo, al principio en el día mismo de su resurrección, cuando se manifiesta a sus discípulos, lo primero que les dice es paz a vosotros. ¿Por qué paz? ¿Quién puede tener paz? Tiene paz aquel que está seguro que no tiene ningún enemigo que le atosigue. Pero sabemos que el último enemigo en ser dominado es la muerte. Pero Cristo ha vencido la muerte. Por eso el cristiano que se ha insertado con Cristo en su muerte y en su resurrección, en su misterio pascual, ha vencido la muerte. Por tanto, puede tener paz. Aun cuando a su alrededor hierva la persecución y hierva los problemas, las dificultades, enfermedades, muertes, injusticias, etc. Sin modo, el cristiano vive en paz, porque él tiene poder sobre la muerte, puede caminar sobre el mar. Esta es la condición propia del cristiano. El Shabbat, el reposo, el descanso, que vimos en uno de los episodios del principio, que es la intención de Dios al crearnos para que vivamos en el reposo de Dios, eso lo vive el cristiano porque con Cristo ha vencido la muerte y por tanto puede vivir en esta condición de seguridad en medio, repito, de toda esta avalancha de sufrimiento y de muerte que puede haber a su alrededor. Luego, aparte de eso, a continuación se refiere al verdadero remitente del escrito de la bendición, que es Dios. Pero su expresión es incorrecta, gramaticalmente hablado, porque aquí tenemos que hablar un poco de lenguaje del griego. Hay una preposición que se llama apo. Eso es incorrecto, esta forma de escribir en griego. Sin embargo, la incorrección es pretendida por parte del autor y que repetirá la misma fórmula en otros lugares, ya que poco después se empleará la misma preposición de forma correcta. La preposición dice oon kai oen kai o erjómenos, que es una parte del nombre de Dios, del nombre de Yahvé, aquel que era, que es y que será. Por tanto, está hablando de Dios, que es el nombre de Yahvé, que soy, yo soy aquel el que soy. Es el nombre de Yahvé. Dios es aquel que era, que es y que será, que lo abarca todo. Pues bien, la frase se encuentra casi igual, por ejemplo, en el Targum del pseudo Jonathan sobre Deuteronomio 32:39, que es, por tanto, está hablando de quién es Dios. Dios es el eterno, el que permanece para siempre, pero también el que viene. Por tanto, no es presentado solamente en su ser, sino además en cuanto obra a favor de la Iglesia. Dios es aquel que actúa a favor de la Iglesia, que está actuando constantemente en la historia. Es el Dios trascendente que interviene en la historia del mundo como sujeto soberano de la misma. Dios no está ajeno de nuestra historia. Dios, de hecho, ya la ha cambiado totalmente en el momento en que, no solamente que Él se ha manifestado al pueblo de Israel, lo ha hecho una alianza con lo que ha ido conduciendo, sino en el momento en que Él mismo personalmente se ha implicado en nuestra historia en Jesucristo.
Tanto, la historia no es una historia que se pueda entender sin la intervención directa de Dios, que sigue actuando en todo momento. Pero más que ser indicando a Dios, a este Dios como remitente, el remitente continúa siendo la comunidad cristiana, invitándola a rendir gloria. Gloria a Dios. Tanto esta gracia y la paz que viene del saludo vienen de parte de Dios, pero asimismo dice también de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo. El Señor de estos 7 espíritus, muchos hablan, se puede referir precisamente al Espíritu Santo, de forma que podemos decir que la gracia y la paz vienen, se hace presente la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos entonces una fórmula trinitaria por la que el saludo y el don de la gracia y la paz provienen de las 3 personas de la Santísima Trinidad. Luego aparece una serie de atributos que se describen sobre Jesucristo. Ya hemos hablado de ellos: el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Vamos a ver qué significa esto. El primero, ¿cómo andamos de tiempo a todo esto? Estamos muy al límite, pero como me parece que estamos terminando lo que sería el saludo. El saludo, yo quiero llegar ahí. Bien, el primero es o martis o pistos, el testigo fiel. Se atribuye a Jesucristo y a otros seguidores de Cristo que han dado la vida por él, que aparecerá más adelante. Tanto Cristo es el testigo por excelencia. Es aquel que viene, que nos habla de Dios, porque es aquel que ha visto a Dios y por tanto nos puede decir y hablar perfectamente de él. Ahora bien, martis, el testigo, en el Apocalipsis no se refiere exclusivamente a los que mueren por Cristo, el martirio físico, sino a todos cuantos por su predicación y su vida llaman a otros a la fe, testificando la verdad del Evangelio. Tanto a todos los cristianos son testigos. Sin embargo, el testimonio tiene una relación directa también con la muerte, ya que el de testigo sigue en Cristo los títulos que se refieren a la muerte y la resurrección. Por tanto, el testimonio de Cristo abre y cierra todo el libro. De hecho, aquí estamos en el capítulo 1, y en el capítulo 22 y último, de nuevo aparecerá otra vez Cristo como testigo fiel. Por tanto, podríamos considerar el Apocalipsis como el libro del testimonio de Cristo sellado con su sangre. Pero es el testigo el fiel. ¿Cuál suele repetir el artículo? Dirá o martis o pistos, el testigo el fiel. ¿Por qué repite el artículo delante del adjetivo? Para resaltar la cualidad de la fidelidad. Él es el testigo por antonomasia, el fiel que es fiel hasta la muerte. Primer título que aparece de Jesucristo. El segundo título es o prototokos ton necrón, el primero de entre los muertos. Pone de relieve la precedencia y la preeminencia de Cristo sobre la Iglesia, pues Él ha sido el primero en realizar la Pascua, abriendo la posibilidad para que también otros le sigan. Cristo es el primero que ha celebrado la Pascua y la Iglesia está llamada a ser partícipe de la misma Pascua de Cristo. Pero él es el primero que va adelante, es aquel que ha dado la vida por su Iglesia. Recordemos la carta a los Efesios, donde habla de Cristo cabeza de la Iglesia, pues es el primero el que encabeza, el primero que ha amado, el primero que se ha donado, el primero que se ha entregado. Por tanto, se pone el acento en el misterio pascual de Cristo, que ha asumido la muerte que afecta a todos los hombres para inaugurar con su resurrección la nueva humanidad de quienes han pasado por una muerte semejante a la suya y se han hecho partícipes de una resurrección como la suya. Tanto Cristo es el primero de entre los muertos, porque es el primero que ha entrado en la muerte y significa que nosotros estamos también llamados a entrar también con él en la muerte para participar de la resurrección. Tercer y último título, o arjón ton basileum tesges, es decir, el príncipe de los reyes de la tierra. Esta aparece únicamente en este texto referido a Cristo. En cambio, los reyes de la tierra se encontrará 7 veces más y con otras expresiones semejantes tiene casi siempre un valor negativo referido a los señores de este mundo. Pero solo Cristo es el príncipe de los reyes, indicando la superioridad de su autoridad sobre todos los otros soberanos de la tierra. Así que tenemos la primera declaración teológica del Apocalipsis que celebra el papel redentor de Cristo y sus efectos sobre los hombres. Aunque parecería que príncipe es
Es un título inferior al rey. Pero príncipe significa principio, el primero, Ah, el principal de los reyes de la tierra. principal. Ahora sí. Padre, ¿y el prefijo apo, qué era lo que significaba? ¿Cuál? Apo. Apoya aquel que es, el que era y el que será. Bien, por tanto, ¿por qué Cristo merece toda alabanza? Porque nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Este es el valor de la preeminencia de Cristo, porque es el que nos ama. Tanto, su amor es tal que se ha entregado a la muerte por nuestra liberación y como consecuencia de ello ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y su Padre. Ese, por tanto, el título de Cristo, el Hijo del Hombre, me amó, dirá San Pablo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la gran importancia que tiene Cristo y es lo que el cristiano ve en Cristo. Es aquel que me ha amado, que se ha entregado por mí, que me ama y que se entrega por mí constantemente, continuamente, directamente. Por tanto, esto es el estilo fundamental de Cristo. Terminamos diciendo que la Iglesia no solo ha sido salvada, sino que ha recibido el ser mismo de Cristo, participando de su unidad real y sacerdotal. Por eso ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. De forma que la Iglesia recibe la misma naturaleza de Cristo. De hecho, la Iglesia ha nacido del costado de Cristo, que es hueso de los huesos de Cristo, carne de la carne de Cristo. De forma que es sacerdocio real de los cristianos que se realiza en la vida presente, tanto en la celebración litúrgica, cuando celebramos en la Eucaristía, como en el testimonio de la vida de cada cristiano. Por tanto, el cristiano ejerce su función sacerdotal cuando, como Cristo, entra cada día en la muerte libremente por amor, cargando con el pecado y la injusticia de los hombres. Esto es lo que nos constituye a nosotros como sacerdotes gracias al testimonio de Cristo. Bien, vamos a terminar Bien, aquí. Sí. Ya hemos conseguido entrar en el texto. Ya hemos visto el prefacio, la introducción con el saludo. Al próximo día entramos directamente a la primera. Sí, todavía no hemos terminado con la presentación porque hay cosas muy importantes todavía. Wow. Porque hay que tener en cuenta, y ya veremos cómo va describiendo a Jesucristo. Y va describiéndolo este personaje que aparece, que es lo que, por ejemplo, avanzo un detalle, dice que tiene en su mano derecha 7 estrellas. Es la Iglesia. No lo adelanté. Pero no vamos a adelantar cosas. Les dejamos con la promesa de que retomamos aquí mismo en una semana. Si Dios quiere. Si Dios quiere y lo permite. Un saludo a todos y hasta entonces. El capítulo de la